Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a hablar de retenciones y producción de granos. Ya saben, la eliminación de los derechos de exportación es el gran reclamo de los productores y los sucesivos gobiernos dicen, si te saco los derechos de exportación me quedo sin ingresos fiscales. Bueno, todo este tema lo analizaron en la Universidad de San Martín y vamos a hablar con Adrián Gutiérrez Cabello. Él es coordinador del Centro de Economías Regionales de la UNSAM. Adrián, ¿qué es lo que ustedes estuvieron viendo? ¿Cuál es el camino, si le existe, por el cual se podrían, no sé si eliminar, no sé si reducir? ¿Cuál es la conclusión que llega? La conclusión, bueno, es posible, digamos, eliminar los derechos de exportación y que el impacto fiscal se cubra. Un poco estos trabajos que hicimos, una actualización que hicimos algo en el 2018, después de la eliminación en el 2016, bueno, dejamos pasar 2 años, medimos el impacto, sobre todo en el caso del trigo y maíz, y vimos que la eliminación de los derechos de exportación en ambos cultivos, digamos, no solo se cubrió esa pérdida fiscal, si se quiere, sino que además la producción creció muy por encima, lo cual, si se quiere, fue virtuosa esa eliminación. Hablamos de la eliminación de 2016, el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Que después se restituyen por un tema fiscal. Digamos. Claro. Eso es importante porque siempre se habla del tema de los derechos de exportación o retenciones como el hecho de cuidamos la mesa a los argentinos o desacoplar los precios internacionales de los locales. Bueno, en el caso del trigo tenés, vos me vas a contar cuál es el impacto, pero digamos, la hipótesis que se plantea cuando dicen no se pueden eliminar los derechos de exportación es me va a subir el precio del pan. En el caso del maíz, fundamentalmente pasa por las carnes que me suben de precio. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Mira, nosotros puntualmente en el caso del impacto en los precios, ¿no? Sí. Más o menos, si te sube el precio del trigo un 10%, y si se mantiene todo constante, el precio del pan tendría que aumentar el 1%. O sea que la incidencia es baja. En el caso de los alimentos, hicimos algunos también estudios, en el caso de carnes, 10% de suba de maíz, el impacto final en la góndola sería el 1,5%. Es decir que, digamos la verdad, es una cuestión fiscal, como sincerar un poco. Pero claro, por eso, porque ahí estamos hablando de un aumento del 1 y el 1,5% una sola vez. Una sola vez, eso es importante, porque no es todos los meses. El ritmo de los precios, es una sola vez. Una sola vez. Que entre todos los márgenes que hay de comercialización y demás, en toda la cadena como que se termina se casi... Se podría diluir tranquilamente, se podría absorber. Absorber, sí. Y el impacto fiscal, porque ya ahora que tenemos la verdad sobre la mesa... ¿cómo se recupera ese impacto fiscal? Porque lo hay. Sí, ¿no? Más o menos en los 3 cultivos, si tomamos maíz, trigo y soja, que son los que analizamos. Perfecto, pará. Entonces, antes de meter la soja, te lo quería dejar aparte para el final, pero ya incorporémoslo. La soja no hay una cuestión de precio en el mercado interno, más allá de que también se usa para alimentación de cerdos. Biodiesel, tendrías un impacto por ahí en el precio del gasoil mínimo, porque es muy poco. ¿Lo analizaron a eso, al impacto de los precios también? El precio también, y después vamos a lo fiscal. En el caso de los precios de la soja es mínimo, es más bajo todavía ese impacto, pensemos que casi cerca del 80% de lo que es soja se exporta. O sea, de toda la producción el 80% se exporta, o como grano o como subproductos. Es decir, que el consumo interno es relativamente bajo para que tenga un impacto final en los precios de la economía. Bueno, entonces ahora ya repetimos, con las verdades sobre la mesa, vamos a lo fiscal, que ahí sí hay un impacto, más en la soja, ¿no? Sí, sobre todo pensando que un poco el eje del gobierno es superávit fiscal. A partir del superávit fiscal y cuentas ordenadas, a partir de ahí se organiza, si se quiere, el plan de gobierno. Por supuesto, si vos la eliminás, vas a tener un costo fiscal mucho mayor quizás en el caso de la soja, pero quizás no es imposible, y quedó demostrado, poder cubrir ese impacto fiscal. En el caso tanto del trigo como del maíz, más o menos entre un 15 y un 20% que aumente, estimamos, ¿no? Que aumente la producción, se cubriría ese costo fiscal. Que a su vez tenés un montón de encadenamientos productivos que se van, retroalimentando. Que se van a motorizar y recaudás a partir de otros impuestos. Más. Por ejemplo, nosotros habíamos medido allá por el 2020, 2021,
un poco la relación entre la industria de maquinaria agrícola y el sector agropecuario. Y lo que hemos estimado es por cada 100 pesos que factura el campo, 5 factura la industria de maquinaria agrícola. Así que ahí ya tenés un impacto directo, ¿sí? Digamos, olvídate la recaudación quizás por soja o por cualquier otro cultivo. Tenés, en la industria ya tenés recaudación fiscal, que te va a aumentar. Teniendo una Claro, visión fiscalista. Si aumentás la producción, ahí ya de maquinaria Claro. vas a tener un porcentaje más de facturación. Eso- Ni hablar mayor movimiento de camiones y de todo, que te va a generar otro tipo de impuestos, ¿no? Y todo el más venta de movimiento combustible, que más tenés. recaudación de impuestos de combustible. Bueno, eso también medimos, el caso del impuesto a los combustibles, también medimos el impacto. Sobre todo tenés todo un flujo si querés, el mismo consumo de todos los transportistas a lo largo de la ruta. O sea, se dinamizan un montón de actividades que parecen aisladas o que no, digamos, no sé, como si fuera campo, puerto, y sin embargo en el medio tenés un montón de sectores que se van a ver dinamizados a partir de la mayor producción. A ver, no sé si ustedes lo analizaron o lo pensaron, ¿no? Porque Mauricio Macri, lo decíamos recién, hizo una baja muy fuerte en los derechos de exportación de la soja y eliminó al resto de los cultivos, Sí. ¿no? Y sin embargo, 2 años después tuvo que volver a poner derechos de exportación más bajos, les puso esta cláusula que quedaban medio especificados, estaban atados a la inflación, entonces se iban reduciendo cada vez más. Pero lo cierto es que hubo que poner. Entonces, ese bache fiscal, evidentemente, no lo pudo cubrir. Sí, pasa que No sé si analizaron ustedes qué pasó, ¿no? Claro, digamos, nosotros justo hicimos el corte del 2018 antes de la vuelta. Restitución. Pensemos que también ahí, en ese caso, en el 2018 hubo una fuerte sequía. Una fuerte sequía y tuviste problemas internacionales. Internacionales. ¿No? Ahí se perdieron 8.000 millones de dólares de exportaciones, digamos. Entonces, tuviste un bache fiscal, digamos, importante por actividad y por lo que dejaste de recaudar por soja. Entonces, creo que fue una especie de, no sé si manotazo, pero bueno, que es lo más rápido para poder recaudar. Lo digo yo, fue un manotazo que había que buscar plata. Plata, sí, digamos. No tenías los mercados casi cerrados, entonces no quedaba otra que, bueno, la recaudación rápida y ya tenías un piso, digamos, si querés, más alto para poder, de producción, ¿no? Digamos, Claro. Más allá de la sequía, pero bueno, ya venías escalando en lo que es trigo y maíz, sobre todo, bueno, entonces eso te permitía ya tener un nivel de recaudación más alto. Y como decías también, ese hecho de esa casi especificación que tenías ya como que se vaya, como dice, licuando el efecto de la el efecto de los derechos de exportación. Sí, era una medida para que durara poco tiempo. Después a la larga, con la inflación, iba a ir terminando. Pero en ese momento pensamos que en el caso de la soja iba descendiendo. Claro. Digamos, se pensaba llegar al 18%, digamos. Claro, no, exactamente. El primer esquema era, bajaron, no me acuerdo a cuánto en ese momento, pero después iban bajando mensualmente. Sí, medio punto, alrededor de medio punto. Y después cuando vuelven a subir las retenciones a la soja y poner retenciones a los otros cultivos, era que tenían un tope. Un mixto. Un tope de, no me acuerdo cuántos 18% pesos era por dólar. Claro, 18% y después una parte especificada. Exactamente. Entonces también eso, con la inflación, se iba licuando. Adrián, para cerrar, no sé si está dentro del análisis, porque también otro factor es cómo me va a afectar la recaudación cuando los precios de los granos están en baja y cómo me va a afectar cuando están en suba. Se supone que si están subiendo los precios internacionales, como está sucediendo en este momento, no sabemos hasta dónde ni cómo va a terminar esa ecuación, con las mismas exportaciones vas a recaudar más, por consiguiente podrías bajar un poquito y sin afectar la recaudación. Sí. Nosotros, bueno, lo hicimos en septiembre, el nivel de precio de septiembre, igual no era de lo más alto. No, empezó el ciclo, toco madera, alcista, empezó después, ¿no? Sí, igualmente estamos casi, digamos, en septiembre estaba en el piso, digamos, de los últimos años, así que todo es para crecer, si se quiere. O sea, a ver, de acuerdo a estimaciones que hicimos, sí, la producción de trigo es de, como se dice, 23, 24 millones de toneladas. Nosotros calculamos que con 22 millones de toneladas ya estabas cubierto fiscalmente.
O sea que con 24 tenemos 2 millones más y 2 millones más, y si siguen, el trigo hay que ver qué pasa, pero si llegan a subir los precios del trigo para la época de la cosecha o para la época que haya que volver a sembrar, podría estar más tranquilo el gobierno de que va a cubrir ese bache fiscal que le genera. Adrián, un gustazo tenerte acá y charlar de estos temas, y el gobierno, bueno, que tomen nota y evalúen a ver qué ritmo le pueden dar, aunque sea de baja de retención. Sí, tener al menos en cuenta, digamos, que algo se puede hacer. Totalmente. Muchas gracias. Seguimos con más Mercado por Expertos.